La echaron de su rancho con 7 críos muertos de hambre y sin un techo al que llamar. Avanzó por los cerros hasta toparse con lo que todos tildaban de maldición. Un avión olvidado en plena jungla, custodiado por una anaconda colosal que nadie osaba desafiar. ¿Te figuras a una madre viuda forzada a habitar dentro de un armazón de hierro herrumbroso con un lactante febril en brazos durmiendo junto a la víbora más enorme que esa zona hubiera conocido? Esta crónica parece inventada, pero sucedió de veras. Y lo que esa mujer oyó en la penumbra de la madrugada, alaridos irreales que brotaban del propulsor del avión, transformó no solo su existencia, sino el porvenir de todos sus descendientes. Antes de seguir, apúntate al canal y marca me gusta, porque lo que esta viuda halló allí dentro va a conmover como pocas narraciones. Y dime en los comentarios, ¿desde qué urbe estás siguiendo esta crónica? El sol de marzo ardía cuando Isabel bajó del último peldaño de la choza miserable que habían denominado hogar. Era el año de 1858 y el polvo rojizo del sendero se alzaba con la brisa árida adhiriéndose a la piel transpirada de sus 7 hijos. El mayor, Lucas, de 12 años, tomaba la mano de la menor que apenas gateaba mientras Isabel acarreaba al bebé de meses. Su cuñado, un sujeto de alma seca y dedos veloces para reclamar deudas, ni siquiera aguardó a que el sol descendiera. La tierra no alimenta a los finados. Ni yo alimento a los vivos que no cancelan, soltó su voz, tan reseca como el entorno. Las frases impactaron a Isabel con la potencia de un cachetazo real, un eco de la frialdad que había padecido desde que la calentura se llevó a su marido 6 meses antes. Sus escasas pertenencias, una olla de fundición, 2 cobijas desgastadas y la vestimenta que llevaban puesta ya estaban arrojadas en el camino, cubriéndose paulatinamente con el polvo que todo lo engullía. No hubo llanto, pues Isabel había aprendido que las lágrimas derrochaban el poco líquido que el cuerpo precisaba para continuar marchando. Miró por última vez la choza, una construcción de adobe y paja que ahora parecía un palacio perdido. Su cuñado ya había trabado la puerta con un cerrojo nuevo, su figura recortada contra la luz cruda de la tarde, observándolos como si fueran ganado enfermo siendo apartado del hato. Isabel apretó la mandíbula, el gusto metálico del fracaso y la ira subiendo por su garganta. No dijo nada. Tomó la mano de otro de sus hijos, sintiendo el leve temblor en sus dedos, y dio la espalda a la única vida que conocían. El mutismo de sus hijos era más opresivo que el sol de la tarde. Un mutismo aprendido de quien sabe que no hay lugar para quejas, solo para la subsistencia. Con el bebé atado a su pecho con un rebozo raído y los otros 7 siguiéndola como una procesión de pequeños espectros, Isabel comenzó a caminar hacia los cerros. No tenían rumbo, solo una dirección, lejos de la gente. El hambre era una presencia incesante, un roedor que carcomía sus vísceras, pero el temor era peor. El temor a la noche, a los coyotes, al relente que enfermaba a los niños. Lucas, tratando de ser el hombre que su padre ya no era, caminaba con una rigidez impropia de sus 12 años, sus ojos oscuros escudriñando el horizonte, buscando peligros que aún no podía nombrar. Isabel sabía que no resistirían mucho tiempo a la intemperie. El aire se estaba volviendo espeso y las nubes de tormenta comenzaban a acumularse en la distancia, prometiendo un frío que sus cobijas raídas no podrían combatir. Fue entonces cuando recordó la historia, el sitio que todos temían, la marca de metal que se pudría en medio de la jungla. A un día de marcha si se tenía la fuerza. Los locales la llamaban la sepultura del aire, un avión de carga que había caído hacía más de 20 años, un armatoste de aluminio que, según decían, había traído su propia maldición. Nadie se atrevía a reclamarlo, ni siquiera los más desesperados. Los hombres del pueblo bajaban la voz cuando hablaban de él, santiguándose y escupiendo al suelo. Decían que el metal había envenenado la tierra, que los espíritus de los pilotos aún gemían en las noches de viento y que algo más antiguo y oscuro había reclamado el fuselaje como propio. Isabel sintió un escalofrío que no era por el viento que se levantaba. La leyenda principal, la que helaba la sangre de los niños y hacía que los hombres evitaran esos cerros, era la de la anaconda, no una serpiente común, sino un ser primordial, una gigante tan antigua como los cerros mismos. Decían que su cuerpo era tan grueso como el tronco de un hombre joven y que su piel mudada, cuando la encontraban cerca del arroyo, era más larga que una carreta. Se rumoreaba que había hecho su nido en los restos del avión,
atraída por el metal frío o quizás protegiendo algo que la jungla le había entregado. Isabel había descartado esas historias como cuentos de viejas para asustar a los niños, pero ahora, con el cielo oscureciéndose y el llanto ahogado de su hija más pequeña, esos cuentos se sentían terriblemente reales. El dilema era brutal: enfrentar la tormenta a campo abierto, donde el frío y la lluvia seguramente enfermarían a los más pequeños, o buscar refugio en la sepultura de metal, que según todos albergaba a un monstruo. Isabel miró las nubes grises que avanzaban como un ejército y luego miró los cerros verdes y silenciosos. El miedo a la serpiente era un terror antiguo, profundo. Pero el miedo a ver a otro de sus hijos temblar de fiebre, a ver sus labios volverse azules por el frío, era un terror inmediato, un cuchillo en su garganta. La anaconda era un quizás. La tormenta era una certeza. Isabel apretó la mano de su hijo. Vamos a caminar más rápido, Lucas. Hay un lugar donde podemos cubrirnos de la lluvia. Llegaron al pie de los cerros cuando las primeras gotas de lluvia, grandes y pesadas, comenzaron a golpear el suelo seco, levantando ese olor penetrante a tierra mojada y ozono. El ascenso fue una pesadilla. El sendero era casi inexistente, cubierto de maleza espinosa que rasgaba sus ropas y su piel. Isabel cargaba a la niña de 2 años en un brazo y al bebé en el otro, mientras Lucas y los demás empujaban desde atrás. El metal del avión era invisible desde abajo, tragado por 20 años de crecimiento de la jungla. El aire era denso, húmedo, y el silencio aquí era diferente. No era un silencio vacío, sino uno lleno de ojos que observaban, de vida que se arrastraba y esperaba. Los niños estaban exhaustos, sus pequeños pechos jadeando por el esfuerzo y el miedo. Finalmente, Lucas, que iba unos pasos adelante, se detuvo en seco. «Mamá, ahí está». Isabel levantó la vista apartando una enredadera gruesa. Era peor y más imponente de lo que había imaginado. No era solo un avión, era el esqueleto de un gigante muerto. El fuselaje de aluminio, manchado de óxido y musgo partido en dos, la cola apuntando al cielo en un ángulo imposible. Las enredaderas lo cubrían como venas y las raíces de los árboles habían crecido a través de las ventanas rotas. Era una tumba, sin duda, pero una tumba de metal que prometía un techo. La lluvia arreciaba, convirtiéndose en un diluvio que empapaba sus huesos. Isabel empujó a los niños hacia la abertura oscura de la cabina destrozada. Justo en la entrada, donde el metal retorcido formaba un arco oscuro, la primera señal la detuvo. Lucas la vio primero y soltó un grito ahogado. Era una piel de serpiente, pero no era una piel cualquiera. Era una muda tan gruesa como la pierna de Isabel, seca, quebradiza y translúcida, extendida como una alfombra ceremonial que bloqueaba el paso. Los patrones de diamantes oscuros aún eran visibles, un testimonio del tamaño colosal de su dueño. Los niños retrocedieron llorando de miedo, pero un trueno ensordecedor retumbó sobre sus cabezas y la lluvia se convirtió en granizo. La tormenta era más inmediata que el terror a la bestia. «Adentro ahora», ordenó Isabel. Su voz temblando pero firme, empujó a sus hijos sobre la piel seca hacia la oscuridad del fuselaje. Se acurrucaron dentro del avión, sobre el piso de metal inclinado, un espacio cavernoso que olía a humedad, a óxido y a algo más. Un olor rancio a río y a muerte animal que impregnaba el aire. Los niños se abrazaron unos a otros, temblando de frío y de terror. Isabel intentó encender una pequeña fogata con la yesca húmeda, pero sus manos no dejaban de temblar. Afuera, la tormenta golpeaba el techo de aluminio como 1000 tambores furiosos. Y entonces, en medio del estruendo escucharon el primer deslizamiento, un sonido que silenció incluso a la tormenta, un peso inmenso, un arrastre rítmico y pesado sobre el techo de metal, justo encima de sus cabezas. Isabel abrazó a sus hijos, rezando en silencio, sabiendo que la leyenda era cierta. Compartían refugio con la anaconda colosal. La primera mañana dentro del fuselaje fue peor que la noche. La tormenta había pasado, dejando un silencio denso y húmedo que magnificaba cada sonido. El hambre, que había sido un murmullo sordo, ahora era un grito agudo en el estómago de cada uno de sus hijos. El metal del avión sudaba condensación y el frío se aferraba a sus ropas mojadas. Isabel sintió una punzada de arrepentimiento tan aguda que le cortó la respiración. ¿Qué había hecho?
Había cambiado el hambre bajo un techo seco por el hambre en una tumba de metal compartida con una bestia que podía devorarlos uno por uno. El olor rancio, a río y a muerte, era más fuerte con la luz del día, recordándole que no estaban solos, que su refugio era el nido de un depredador. Los niños la miraban con ojos grandes y expectantes, esperando que ella, la madre, tuviera un plan, sin saber que ella solo tenía miedo. Los días siguientes se convirtieron en una tortura de supervivencia silenciosa. Isabel impuso reglas estrictas, su voz apenas un susurro áspero en la quietud del avión. No corran, no griten, muévanse despacio, les ordenaba. Cada juego era silencioso, cada movimiento calculado. El fuselaje era su armadura, pero también su jaula. Aprendieron a caminar sobre el metal inclinado, sin que sus pies descalzos hicieran eco, a comunicarse con gestos y miradas. Les enseñó a no alejarse nunca de la vista de la cabina destrozada, a temer la línea de sombra donde comenzaba la jungla. Los niños, adaptables como solo ellos pueden serlo, obedecieron. Su miedo a la serpiente superando su necesidad de jugar. Se convirtieron en pequeños espectros moviéndose en la penumbra del avión, mientras el mundo exterior zumbaba con una vida que les era vedada. El hambre era una presencia constante, un miembro más de la familia. Isabel exploró cada rincón del avión en busca de algo, cualquier cosa que los pilotos pudieran haber dejado. Pero 20 años de jungla y carroñeros no habían dejado nada, ni una lata ni una migaja. La desesperación la llevó a masticar hojas que no conocía, escupiéndolas de inmediato por el sabor amargo. Los niños más pequeños lloraban por la noche, un llanto débil y lastimero que Isabel acallaba con su pecho vacío, pues la leche se le había secado por la angustia y la falta de alimento. El olor a serpiente impregnaba sus ropas, sus cabellos, como si la bestia los estuviera marcando, reclamándolos como parte de su territorio. En la tercera mañana, Isabel la vio. Estaba agachada cerca de una de las ventanas rotas tratando de recoger agua de lluvia en la olla de fundición cuando un movimiento en el arroyo cercano llamó su atención. Contuvo el aliento. No era un destello, era una masa. Un cuerpo colosal, cubierto de patrones oscuros y brillantes, se deslizaba perezosamente hacia el agua. Era más gruesa que su propio torso, más larga que cualquier cosa que hubiera imaginado. La vio sumergir la cabeza, beber del arroyo con una calma aterradora, indiferente a la pequeña familia humana que la observaba desde su nido de metal. La anaconda parecía ignorarlos, más interesada en las capibaras y los peces que en los humanos hambrientos, que apenas eran un bocado. Pero esa indiferencia no era un alivio, era un recordatorio de su insignificancia. Un peso aplastante de fracaso se asentó sobre Isabel. Había llevado a sus hijos del desamparo directamente al corazón del peligro. Su cuñado los había echado a morir de hambre y ella los había llevado a ser devorados. ¿Qué clase de madre era? Cada vez que miraba el rostro pálido de Lucas, que intentaba ser valiente, o las mejillas hundidas de la bebé, sentía que les estaba fallando de la misma manera que el mundo le había fallado a ella. Habían escapado de la crueldad humana solo para caer en la indiferencia primordial de la naturaleza. El hambre era constante, pero el miedo era peor. Un miedo que no solo venía de la serpiente, sino de su propia incapacidad para protegerlos. Y entonces, en la cuarta noche regresaron los alaridos. La tormenta había amainado y el aire estaba quieto, casi sin aliento. Isabel estaba medio dormida, acunando a 2 de los niños para darles calor, cuando el sonido la despertó de golpe. No era el viento, no eran sus hijos, era un lamento agudo, quejumbroso, casi mecánico, pero innegablemente orgánico, un sonido que se filtraba a través del metal, cortando el silencio opresivo de los cerros. Venía de afuera, pero estaba cerca. Un sonido que ningún animal que ella conociera podía hacer. Parecía un llanto, pero no era humano y tampoco parecía de este mundo. Los niños mayores también lo oyeron y se apretujaron contra ella, sus cuerpos temblando de un terror nuevo. Isabel sintió que la sangre se le helaba, pero la parálisis del miedo fue reemplazada por una extraña y furiosa curiosidad. Ese no era el sonido de la serpiente. Agarró el único objeto que podía parecer un arma, un tubo de metal oxidado, parte del tren de aterrizaje que se había soltado. «Quédense aquí. No hagan ruido», susurró a Lucas, su voz más firme de lo que se sentía. Descalza, salió del fuselaje principal y se adentró en la noche húmeda.
La luna apenas se filtraba entre las nubes. El sonido era más claro ahora y la guiaba hacia la parte delantera del avión, hacia él. Motor derecho que estaba semienterrado en la tierra y cubierto de enredaderas. Se detuvo a 10 pasos. Su corazón casi se salió del pecho. La anaconda estaba allí. Estaba enroscada precisamente alrededor del motor derecho, su cuerpo masivo formando un montículo oscuro y palpitante. Isabel levantó el tubo de metal, sus manos sudorosas. La bestia levantó la cabeza lentamente, el movimiento casi hipnótico. Sus ojos, sin párpados, oscuros y reflectantes, se fijaron en Isabel. El animal siseó un sonido bajo como el de un fuelle viejo. Pero no atacó, no se desenroscó. Solo vigilaba como si protegiera celosamente esa pieza de metal y tierra. Isabel se quedó inmóvil apenas respirando, su destino pendiendo del hilo de la paciencia de la serpiente y desde debajo del cuerpo masivo de la serpiente, desde las profundidades del motor que ella protegía, el llanto volvió a sonar, agudo, lastimero, mecánico. La serpiente pareció ignorarlo, su atención fija en la humana que había osado acercarse. Lucas, que la había seguido en silencio, apareció a su lado y tiró de su camisa. «Mamá, ¿qué es eso?», susurró. Su voz rota por el terror y la incredulidad. El llanto sonaba como si algo estuviera atrapado, algo que sufría. La serpiente era la guardiana de ese sonido. Isabel bajó lentamente el tubo de metal, miró a la serpiente, luego al motor y luego al cielo. No sabía si era la desesperación hablando o una locura incipiente que brotaba del hambre y el miedo, pero de repente sintió una certeza absoluta. Esos alaridos no eran una amenaza, eran una llamada que por alguna razón imposible ella debía responder. La serpiente no era su carcelero, era la guardiana de un secreto. Y Isabel, expulsada por los hombres, ahora se encontraba frente a una bestia que guardaba la única respuesta que le quedaba en el mundo. El terror dio paso a una obsesión silenciosa. Isabel pasó los 2 días siguientes prisionera de su propia mente, su cuerpo acurrucado en la cabina del avión, pero su mirada fija a través del metal roto en el motor derecho y su colosal guardiana, había dejado de ser una simple viuda huyendo del hambre. Se había convertido en una vigía, una decodificadora de misterios. La anaconda, inmóvil durante horas, su piel, un mapa de sombras y luz filtrada, parecía una montaña de músculo dormido. Pero sus ojos, siempre abiertos, sin párpados, vigilaban. Isabel sentía que no vigilaban a la jungla, sino que vigilaban el metal bajo su cuerpo. El hambre de sus hijos era un llanto sordo en sus oídos, un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Pero ese otro llanto, el del motor, se había convertido en una pregunta que necesitaba respuesta para poder seguir viviendo. En la tarde del segundo día, el viento cambió. Dejó de soplar desde el oeste, cargado de la humedad del arroyo, y comenzó a llegar desde el este, un viento seco que bajaba de los cerros. Con él, los alaridos regresaron. Eran más fuertes, ahora más agudos, una nota lastimera que se sostenía en el aire haciendo que los niños se taparan los oídos. Isabel sintió un escalofrío de revelación. El sonido no era constante. No era una criatura viva que lloraba a voluntad, dependía del viento. Observó cómo la brisa movía las enredaderas del motor y cómo el lamento subía y bajaba de intensidad. No era un ser vivo, era algo que el viento hacía sonar. Era una flauta fantasmal, un silbato del destino. Su perspectiva sobre la anaconda cambió por completo. Ya no era un monstruo que había elegido un nido cálido. Era como había sentido en la noche una guardiana. La bestia no estaba allí por casualidad. Su presencia en ese motor específico, el mismo que gritaba con el viento del este, era una convergencia imposible. La serpiente no protegía su nido de Isabel, protegía el origen del sonido del mundo exterior. Su indiferencia hacia la familia hambrienta a pocos metros no era desdén, era concentración. Tenía un propósito, una vigilia que había durado quizás años y ese propósito estaba enterrado bajo sus anillos. Isabel ahora sabía que debía esperar, no huir. La espera se convirtió en una tortura física. El hambre roía sus entrañas y la debilidad hacía que su visión se nublara. Lucas, pálido y delgado, había dejado de preguntar cuándo comerían. Solo la miraba esperando una señal. Isabel observaba a la serpiente esperando. Ella también sabía que por más mítica que pareciera,
La bestia era un animal y los animales tienen necesidades. El sol golpeaba el fuselaje de aluminio, convirtiendo el interior en un horno. El calor era sofocante, pero traía una esperanza. La sed, la anaconda, como cualquier ser vivo, necesitaría beber. El arroyo estaba a menos de 50 metros y Isabel rezó no a Dios, sino a la sed de la serpiente. Y entonces, en el punto más alto del calor de la tarde sucedió. Los anillos masivos comenzaron a moverse, un desenroscarse perezoso que pareció durar una eternidad. El músculo se contrajo. La piel brilló con un destello aceitoso. La cabeza, grande como un tazón de hierro, se levantó y probó el aire. Luego, como un río oscuro que invierte su curso, el cuerpo colosal comenzó a deslizarse, abandonando el motor. Se movió con una lentitud aterradora, su peso haciendo crujir la maleza. Isabel no respiró. Vio a la serpiente desaparecer entre la vegetación densa en dirección al arroyo. El motor quedó expuesto, silencioso, cubierto de musgo y tierra. Era su oportunidad. Lucas, su voz fue un graznido seco. Cuida a tus hermanos. No dejes que se muevan. No importa lo que oigan. Vio el terror en los ojos de su hijo, pero también la comprensión. Asintió. Su pequeña mandíbula apretada. Isabel agarró el tubo de metal oxidado, no ya como un arma contra la bestia, sino como una palanca contra el destino. Salió del fuselaje, sus pies descalzos hundiéndose en el lodo tibio. Los 20 metros que la separaban del motor parecían un campo de batalla. El aire era tan espeso que casi podía masticarlo. El silencio de la jungla era ensordecedor. Cada zumbido de insecto una alarma. Esperaba sentir el cuerpo frío de la serpiente regresar. En cualquier momento, llegó al motor. De cerca era una tumba de ingeniería. Estaba medio enterrado. Las enredaderas se aferraban a él como si intentaran arrastrarlo a las profundidades. El olor de la serpiente era abrumador, un hedor a pantano y almizcle que le revolvió el estómago. Los alaridos, ahora más suaves, sin el viento fuerte, seguían allí, un silbido bajo y quejumbroso. Buscó frenéticamente la fuente. No era un agujero, era una grieta. Una lámina de metal del fuselaje del motor se había doblado por el impacto, creando una abertura dentada, una herida en el acero. Acercó el oído, el metal frío contra su piel. El sonido venía de adentro, el aire vibrando a través del metal roto. Encontró la grieta exacta, una ranura estrecha y oscura. El viento, incluso la brisa más leve, era atrapado allí, forzado a pasar por un borde de metal afilado, creando esa nota lastimera. Era el viento, todo este tiempo, todo este terror y era solo el viento. Atrapado en una pieza rota. El alivio fue tan devastador como la decepción. Se sintió increíblemente estúpida. Había arriesgado la vida de sus hijos. Había visto señales en un simple silbato. Había buscado un milagro y había encontrado una corriente de aire. Una risa seca, casi un sollozo, brotó de su garganta. No había ningún secreto, no había ninguna llamada, solo un avión roto y una serpiente. Se apoyó contra el motor, la frente contra el metal frío, sintiendo el peso de su fracaso absoluto. Estaban solos. No había ayuda ni humana ni fantasmal. El hambre regresó con una fuerza violenta. Lloró en silencio, sin lágrimas, solo el temblor de su cuerpo. Por pura rabia metió la mano en la grieta, como si quisiera estrangular el sonido, como si quisiera arrancar la pieza de metal que se había burlado de ella. Sus dedos rasparon los bordes afilados. El dolor la trajo de vuelta a la realidad. No había nada, solo un hueco oscuro y el eco del viento. Pero mientras sacaba la mano arañada y sangrante, sus uñas rozaron algo más, algo que no era metal, algo que no era tierra. Estaba en lo profundo de la cavidad, metido a presión, fuera de la vista. No era duro, era tela, tela gruesa, tiesa, cerosa al tacto, tela encerada, diseñada para resistir el tiempo y la humedad. No era parte del avión, había sido colocada allí. Con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho, Isabel metió ambas manos en la oscuridad y tiró con todas sus fuerzas. Era un bulto pesado encajado a la fuerza entre los mecanismos muertos del motor. La tela encerada estaba rígida por el tiempo y sus dedos sangrantes resbalaban en la superficie cerosa. Tiró con la fuerza de la desesperación,
sintiendo como los bordes afilados de la grieta mordían la piel de sus antebrazos. El paquete no cedía. Era como si la jungla o el propio avión se negara a soltar su secreto. Escuchó un chapoteo en el arroyo. Era la serpiente. Regresaba. El pánico le dio una fuerza sobrenatural. Se aferró a la tela, plantó los pies en el barro y tiró hacia atrás con todo el peso de su cuerpo. El bulto se movió raspando contra el metal con un sonido agudo y luego salió cayendo a sus pies con un golpe sordo y pesado. Era una pequeña caja de metal del tamaño de un ladrillo grande, envuelta herméticamente en la tela encerada y atada con alambre de cobre. No lo pensó. Agarró la caja sintiendo el peso inesperado y corrió. Corrió los 20 metros de regreso al fuselaje, tropezando con las raíces, su corazón una campana de alarma. Se lanzó dentro de la cabina, empujando a los niños hacia el fondo, y se acurrucó en la oscuridad, jadeando con la caja apretada contra su pecho. La anaconda no había regresado, o al menos no la había seguido. El silencio que siguió a su carrera fue absoluto, roto solo por su propia respiración y el llanto ahogado de la bebé. Lucas la miraba. Sus ojos eran dos pozos oscuros de preguntas sin respuesta. Isabel puso la caja en el suelo de metal. El alambre de cobre estaba verde de cardenillo, pero era fuerte. Usó el borde afilado de una piedra que guardaba para raspar raíces y tras minutos de esfuerzo, que parecieron horas, el alambre cedió. La tela encerada se deshizo como una cáscara vieja, revelando la caja de metal. Estaba oxidada en los bordes, pero el sello principal parecía intacto. No tenía cerradura. Estaba soldada o sellada con algún tipo de resina. La frustración la hizo temblar. Tenía el secreto en sus manos, pero no podía abrirlo. Lucas, viendo su lucha, le pasó el tubo de metal oxidado que ella había soltado. «Usa esto, mamá». Isabel asintió. Su garganta demasiado seca para hablar. Colocó el borde del tubo en la junta de la caja y golpeó el otro extremo con la piedra. 1, 2, 3 veces. El sonido metálico resonó en el fuselaje como un disparo, un ruido peligroso que podría atraer cualquier cosa, pero a Isabel ya no le importaba. Golpeó de nuevo, con rabia, con hambre, con desesperación. El sello se rompió, hizo palanca con el tubo y la tapa se abrió con un gemido de metal torturado. Isabel metió la mano dentro esperando. ¿Qué? ¿Oro? ¿Joyas? Sacó el contenido. No era un tesoro que brillara. Era algo más pesado, más denso, un libro de cuero grueso, la cubierta hinchada y deformada por la humedad, pero aún unida. Y debajo un papel doblado varias veces, tan rígido como el cuero, un mapa rudimentario dibujado con lo que parecía ser carbón o tinta desvaída. El olor a moho y a tiempo encerrado salió de la caja. Un suspiro de 20 años. Los niños se acercaron, sus pequeños rostros pálidos por la curiosidad y el miedo. Isabel abrió el diario. Las páginas estaban pegadas por la humedad, las esquinas oscurecidas y quebradizas. La tinta se había corrido en muchas partes, pero la caligrafía, aunque desesperada, era clara. Pertenecía a uno de los pilotos. Su nombre era Raúl. Sobrevivió al accidente. Escribió en las primeras páginas legibles. El avión se partió. La jungla lo tragó. Estaba solo. Con una pierna rota, el hueso expuesto. Escuchaba a sus compañeros morir en los primeros días, sus gritos mezclándose con los de la jungla. Luego solo silencio, el silencio y el dolor. Escribió sobre el hambre, sobre la sed, sobre la locura que se acercaba con el crepúsculo. Pasaron semanas. Raúl describió cómo la jungla reclamaba el avión, cómo las enredaderas crecían visibles cada día cubriendo las ventanas. Su pierna se había infectado. Sabía que iba a morir allí. Escribió sobre los sonidos, sobre el viento que soplaba a través del motor roto, un sonido que al principio pensó que era el espíritu de la montaña llorando por él. «Es mi canción fúnebre», escribió. «Un lamento constante que me recuerda que el fin está cerca». Isabel sintió un escalofrío al leerlo. Los alaridos que la habían guiado eran el propio funeral del piloto. Entonces, la narrativa cambió. Una nueva entrada. La letra más temblorosa. «No estoy solo». Al principio pensó que era la fiebre, pero luego la vio. Una joven anaconda atraída por su quietud, por el olor de su herida. Era pequeña para los estándares de la jungla, quizás de 3 metros.
Se acercaba a él sin miedo, con la curiosidad de una criatura que nunca había conocido la crueldad humana. Raúl, en un acto de soledad desesperada, comenzó a compartir sus raciones de emergencia. Le arrojaba trozos de carne seca, galletas empapadas en agua. La serpiente comía y regresaba cada día. Ella es mi única compañera, escribió Raúl en una entrada posterior. La he llamado guardiana, pues parece vigilar mi tumba. El piloto moribundo había encontrado consuelo en la presencia de la serpiente. Ella se enroscaba cerca de él, su cuerpo frío absorbiendo el calor residual del metal, y él le hablaba, confesando sus miedos, sus arrepentimientos. La serpiente, ahora bien alimentada por sus raciones, crecía y se había quedado allí en el motor, el lugar donde su primer y único amigo humano le había dado de comer, el lugar donde él había muerto. La anaconda que Isabel temía, la gigante que ahora dominaba el arroyo, era la misma. Había pasado 20 años. Vigilando el lugar de descanso de su benefactor. Las últimas entradas eran casi ilegibles. Ella es la guardia de mi último secreto. Raúl sabía que otros vendrían, quizás carroñeros, quizás buscadores. Escribió sobre la caja sobre cómo la había escondido en la garganta que grita del motor, confiando en que el sonido del viento y la presencia de su guardiana alejarían a los curiosos. El mapa, explicó, marcaba una cueva detrás de una cascada cercana a menos de medio día de camino. Allí había escondido lo que realmente importaba, lo que había intentado salvar del accidente. Isabel desdobló el mapa con manos temblorosas. El dibujo era simple, el avión, el arroyo, una serie de piedras altas y una cruz marcando un punto detrás de un velo de agua. Isabel cerró el diario. El llanto del motor ya no era un grito fantasmal, era la voz de Raúl, el eco de un hombre solitario guiándola hacia la supervivencia. La anaconda, lejos de ser un monstruo que la acechaba, era la guardiana de una promesa, el último acto de lealtad de una criatura hacia el humano que le había mostrado bondad. Isabel miró a sus hijos, sus rostros ahora iluminados por una esperanza frágil. El piloto había escrito la verdad en su última página. No es una fortuna instantánea, es algo mejor, es un futuro. La revelación del diario transformó el aire dentro del fuselaje. El miedo paralizante que los había mantenido cautivos durante días se evaporó, reemplazado por una energía diferente, una esperanza tan afilada y peligrosa como el hambre que los roía. Isabel miró el mapa rudimentario, la tinta desvaída, un testamento de la fe de un hombre moribundo. Luego miró a sus hijos, los rostros pálidos, los ojos hundidos, los cuerpos debilitados por la inanición. El llanto de la bebé era ahora un gemido débil, casi imperceptible. Sabía que no les quedaba tiempo. La guardiana seguía en el arroyo. Era su única ventana, el breve interludio que Raúl, sin saberlo, le había comprado 20 años atrás. Lucas dijo, su voz apenas un susurro, pero cargada con una nueva autoridad. Vamos a salir. El piloto dejó algo para nosotros. Salir del avión fue como nacer de nuevo en un mundo hostil. Dieron sus primeros pasos fuera del metal, no ya como presas que se esconden, sino como buscadores. El aire de la jungla, antes opresivo y lleno de amenazas, ahora se sentía simplemente denso, un obstáculo a superar. Isabel contó a sus hijos mientras emergían a la luz moteada. 7. Ella llevaba al bebé amarrado fuertemente a su pecho y sostenía la mano de la más pequeña. Lucas iba adelante, sus hombros rectos, asumiendo una valentía que claramente no sentía. Parecían sobrevivientes de un naufragio, una pequeña línea de humanidad frágil contra el verde abrumador e indiferente de los cerros, siguiendo el mapa de un hombre muerto. Seguir el mapa de Raúl era una prueba de fe. El dibujo era simple, seguir el arroyo, pero la jungla era un caos de raíces traicioneras y lodo espeso que succionaba sus pies descalzos a cada paso. Isabel mantenía un ojo en el camino y el otro en la orilla del arroyo, su corazón saltando con cada tronco sumergido que parecía un lomo oscuro con cada sombra que se movía. El miedo a la anaconda no había desaparecido, simplemente había sido superado por la necesidad de llegar a la cascada. El aire estaba pesado con el zumbido de los insectos y el olor a tierra mojada y vegetación pudriéndose, una fragancia de descomposición y vida al mismo tiempo. Los niños más pequeños tropezaban, sus piernas delgadas temblando por la debilidad. Isabel sentía el pánico subiendo como bilis por su garganta. Esto estaba tomando demasiado tiempo.
La guardiana era un animal y su sed no duraría para siempre. Regresaría al motor a su puesto de vigilancia. ¿Y si se perdían? ¿Y si el mapa era solo el delirio de un hombre febril? La jungla entera parecía un laberinto diseñado para confundir. El hambre hacía que el mundo nadara ligeramente ante sus ojos. Tenía que enfocar, tenía que creer. Estaba apostando la vida de sus 7 hijos a las palabras de un fantasma. «Mamá, allí». La voz de Lucas fue un susurro roto por el esfuerzo. Isabel levantó la vista apartando una cortina de lianas y allí estaban, tal como Raúl los había dibujado. 3 piedras altas masivas, cubiertas de un musgo verde brillante que se alzaban como dientes romos saliendo de la tierra. Se veían exactamente como en el mapa, un torrente de alivio tan poderoso que casi la puso de rodillas, la inundó. Raúl había estado aquí. El mapa era real. No era una locura. La esperanza dejó de ser una fantasía frágil y se convirtió en algo sólido bajo sus pies. El camino era cierto. Más allá de las piedras, el sonido del arroyo cambió. El murmullo suave fue ahogado por un rugido sordo y constante. El aire se sentía más frío, cargado de una fina niebla. Se abrieron paso entre los últimos helechos gigantes y se detuvieron. La cascada no era una catarata inmensa como las de las leyendas, pero sí un velo constante y poderoso de agua que caía a unos 4 m en una poza burbujeante. La niebla se pegaba a su piel caliente y sudorosa, un alivio momentáneo. El mapa de Raúl era claro. La décima que marcaba el tesoro estaba detrás de esa cortina de agua. Isabel miró la pared de agua rugiente. Era ruidosa, violenta y el espacio detrás de ella era una sombra oscura y desconocida. Pensó en las serpientes. A las anacondas les encanta el agua. ¿Y si este era el verdadero nido? ¿Y si la guardiana tenía familia? El miedo regresó frío y paralizante, pero luego recordó el diario. La lealtad de la serpiente estaba atada al motor, al lugar de su primer encuentro. Este lugar era de Raúl. Le entregó el bebé a Lucas, cuyos brazos delgados apenas podían sostenerlo. «Quédate aquí. Vigila a tus hermanos. No dejes que nadie se mueva. Si no vuelvo», dudó. «Regresen al avión. ¿Entiendes?» Lucas negó con la cabeza, sus ojos inundados de terror. «No, mamá, vamos contigo». Isabel supo que no podía dejarlos solos ni podía hacerlos retroceder. «Está bien, juntos. Pero en silencio». Tomó la mano de Lucas con una mano y la de la siguiente niña con la otra. «Tomen la mano del otro. No se suelten. Yo iré primero». Respiró hondo y dio el primer paso hacia el agua. El impacto fue brutal, un frío ensordecedor que le robó el aliento. El rugido la dejó sorda. Por un instante aterrador, estuvo ciega, ahogada por el poder del agua, sintiendo la roca resbaladiza bajo sus pies. Pero siguió avanzando, 1 paso, 2 pasos y entonces el rugido quedó detrás de ella. Estaba en la penumbra. La cueva era real. No era una cueva profunda, sino un refugio seco tallado detrás del velo de agua. El aire estaba quieto y olía a polvo, a tierra seca, no al olor a muerte de la serpiente. Se giró y tiró de Lucas para que entrara uno por uno. Ayudó a sus hijos a cruzar la cortina, sus pequeños cuerpos temblando de frío y miedo, hasta que los 7 estuvieron acurrucados y jadeando en la oscuridad protectora. La luz de la cascada se filtraba, creando un brillo acuoso en las paredes. Isabel avanzó más. Sus ojos acostumbrándose a la penumbra y entonces lo vio. Apilado en la esquina más seca de la caverna, protegido de la humedad, estaba el verdadero legado de Raúl. 3 grandes cajas de madera selladas con cera y junto a ellas un conjunto de herramientas perfectamente conservadas cubiertas de una gruesa capa de grasa, un hacha, un machete afilado, 2 palas y picos. Eran herramientas, no tesoros. Con manos temblorosas usó el machete para abrir la caja más pequeña. Dentro no había oro, había bolsas de tela llenas de semillas secas y docenas de frascos de vidrio oscuro sellados. «Quinina», susurró Isabel reconociendo el nombre del remedio que podría haber salvado a su esposo. Como Raúl había escrito, no era una fortuna, era un futuro. Las lágrimas que Isabel derramó en esa cueva no fueron de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Eran lágrimas de gratitud por un hombre muerto hacía 20 años, un extraño que en su agonía les había dejado las herramientas de la vida.
La quinina no era solo un polvo amargo en un frasco, era una armadura contra la fiebre que plagaba esas tierras, la misma fiebre que se había llevado a su esposo. Las semillas no eran solo granos secos, eran huertos futuros, eran maíz, frijoles y árboles frutales que podían alimentar a sus hijos. El hacha y el machete no eran solo acero frío, eran la capacidad de cortar leña, de construir un refugio más digno, de defenderse. Era la herencia de la supervivencia. Por primera vez en 6 meses, Isabel no solo veía el día siguiente como un obstáculo más, sino como una posibilidad. El hambre, sin embargo, era una realidad inmediata que las semillas no podían resolver. El llanto débil de la bebé la sacó de su estupor, abrió la segunda caja. Raúl había pensado en todo. Eran las raciones de emergencia que había mencionado en su diario, las que no había compartido con la guardiana. Cajas selladas de galletas militares, duras como piedra, latas de carne en conserva y barras de chocolate oscuro, quebradizo por los años, pero intacto. Era comida, no mucha, pero suficiente para darles fuerza, suficiente para cruzar el puente entre la inanición y la primera cosecha. Rompió una galleta con manos temblorosas y se la dio a Lucas. «Come despacio», ordenó su voz ahogada, «y dale a tus hermanos». Verlos masticar. Ver la vida regresar a sus ojos fue una sensación más poderosa que cualquier tesoro. El regreso al avión fue tenso, pero diferente. Ya no eran fugitivos, eran colonos. Isabel cargaba una caja pequeña con las raciones y la quinina, y Lucas llevaba el machete, no como un arma, sino como la herramienta que era, sintiendo el peso del acero y la responsabilidad. Cruzaron la cortina de agua de regreso al mundo. Sus estómagos ahora no estaban vacíos y el mundo se veía más claro, los colores más nítidos. Isabel miraba el arroyo con un nuevo respeto. El mapa de Raúl les había dado un futuro, pero la guardiana les había dado el tiempo para encontrarlo. Su lealtad involuntaria al piloto muerto había protegido el secreto no solo de los carroñeros, sino también para ellos. Cuando llegaron de nuevo a la vista del fuselaje, el corazón de Isabel se detuvo. La anaconda estaba allí. Había regresado. Estaba enroscada en su lugar habitual sobre el motor derecho, su cabeza masiva descansando sobre sus propios anillos. Pero esta vez no había miedo en la mirada de Isabel, solo comprensión. La bestia levantó la cabeza probando el aire. Olió la presencia humana, pero también olió el rastro de la cueva del piloto. No hubo siseos, no hubo postura de ataque, solo una vigilancia silenciosa. Isabel sintió una conexión extraña y profunda. «Gracias», susurró al viento, sabiendo que la serpiente no podía entenderla, pero sintiendo la necesidad de decirlo. «Gracias por cuidar su secreto». Los días siguientes, el avión abandonado dejó de ser una tumba y se convirtió en un hogar. El miedo dio paso a la rutina. Con la fuerza que les daban las raciones de Raúl, Isabel y Lucas comenzaron a trabajar. Usaron el machete para despejar un área cerca del avión, un lugar donde el sol golpeaba lo suficiente. Cortaron las enredaderas que ahogaban el metal, permitiendo que la luz entrara por las ventanas rotas. La sepultura del aire se estaba convirtiendo en el refugio del piloto. Isabel guardaba las herramientas y el diario como reliquias sagradas, entendiendo que eran los cimientos de su nueva vida. Mientras trabajaban, Isabel sintió el peso de la decisión que debía tomar. La guardiana seguía allí. Su presencia era un recordatorio constante del pacto no escrito. La serpiente les había permitido quedarse, quizás por indiferencia, quizás por una memoria antigua de las raciones de Raúl, pero ahora ellos eran una presencia activa. Harían ruido, plantarían, sus hijos crecerían. ¿Seguiría la serpiente siendo una vecina silenciosa? ¿O la creciente vitalidad de la familia humana se convertiría en una amenaza para su territorio? Isabel sabía que no podía simplemente ignorarla. Decidió seguir el ejemplo de Raúl. Tomó una de las últimas latas de carne en conserva, un sacrificio que le dolió hacer, pero que sintió necesario. Al atardecer, cuando la serpiente estaba más activa, se acercó no al motor, sino al borde del claro que habían hecho. Dejó la lata abierta sobre una piedra plana, un tributo. Luego retrocedió lentamente, sin dar la espalda, y regresó al fuselaje. Observó desde la oscuridad de la cabina. La serpiente se desenroscó, su cuerpo un río de músculo bajo la luna y se acercó a la piedra. Olió la carne y luego lentamente comenzó a comer.
Fue el comienzo de una coexistencia precaria. Isabel entendió que la serpiente no era una mascota ni una amiga. Era una potencia de la naturaleza, una reina en su propio territorio. Y como a cualquier reina, se le debía respeto y tributo. Cada pocos días, si lograban atrapar un pez grande en el arroyo o si sobraba algo de su propia casa, pues Lucas aprendía rápido a usar trampas, dejaban una ofrenda en la piedra. No era un pago por protección, era una señal de respeto. Era una forma de decir, vivimos aquí, pero sabemos que este lugar también es tuyo. La vida comenzó a echar raíces. Literalmente plantaron las semillas de Raúl, maíz, frijoles, calabazas. La tierra enriquecida por décadas de descomposición de la jungla y quizás por el metal del avión era increíblemente fértil. Mientras Isabel removía la tierra con una de las palas del piloto, sintió una conexión profunda con el suelo con el acto de crear vida en un lugar que solo había conocido la muerte. Sus hijos, antes pálidos y silenciosos, ahora tenían tierra bajo las uñas y el sol comenzaba a dorar su piel. Sus risas, aunque todavía cautelosas, comenzaron a oírse entre los árboles. Pero la jungla nunca te permite olvidar quién manda. Una tarde, mientras Isabel lavaba ropa en el arroyo, la más pequeña que apenas caminaba, se alejó, se sintió atraída por una mariposa azul brillante y la siguió tambaleándose hacia la línea de árboles más allá del claro. Isabel no la vio irse. Estaba concentrada en restregar la tela contra las piedras. Fue Lucas quien gritó su nombre. Isabel se giró, el corazón convertido en un trozo de hielo. La niña no estaba y la guardiana tampoco estaba en su motor. El mundo se redujo a un solo punto de terror helado. El nombre de su hija Sofía se ahogó en su garganta. El claro que segundos antes era un símbolo de su nuevo comienzo, ahora era una trampa vacía. El silencio de la jungla que había aprendido a interpretar se volvió de repente sordo y amenazante. Ya no oía los pájaros ni los insectos, solo el rugido de su propia sangre en los oídos. El miedo que sintió no era el miedo paralizante de los primeros días, era un miedo diferente, un miedo con garras, uno que exigía acción. La anaconda no estaba en su motor, su hija no estaba en el claro. Esas dos verdades se estrellaron en su mente con la fuerza de un tren. Sofía. El grito rasgó el aire. Un sonido que no había hecho en meses. Un sonido que rompía todas las reglas de silencio que ella misma había impuesto. Lucas corrió a su lado, sus ojos desorbitados por el pánico. «Mamá, ¿dónde está?» Juntos se lanzaron hacia la línea de árboles, hacia donde la niña había sido vista por última vez. Chocaron contra la maleza, las ramas arañándoles la cara y los brazos, gritando su nombre una y otra vez. Detrás de ellos, en el fuselaje, los otros niños habían empezado a llorar. Un coro de terror que se sumaba a la cacofonía de su desesperación. Mientras corría, lo olió. Más fuerte que en el nido, más penetrante que en el arroyo. Era el olor de la guardiana, el olor a río estancado, a muerte animal y a almizcle primordial, y venía de la misma dirección en la que Sofía se había internado. El corazón de Isabel se detuvo. Había estado tan equivocada. La serpiente no era una guardiana. Había sido paciente, había esperado, había tolerado su presencia mientras eran presas débiles. Y ahora que su hija se había aventurado sola, la había tomado. La imagen de la serpiente, la imagen de su hija. La bilis le quemó la garganta. Una furia negra, más poderosa que el miedo, la inundó. No iba a dejar que sucediera. Si su hija todavía estaba viva, lucharía contra la bestia con sus propias manos. Si no, vengaría. Aceleró, empujando a Lucas detrás de ella, siguiendo el olor, armada solo con la rabia de una madre. Irrumpió en un pequeño claro una mancha de sol entre los árboles gigantes y se detuvo en seco, su grito muriendo en sus labios. Su mundo se inclinó. La escena frente a ella era imposible. Un cuadro sacado de un sueño febril. La anaconda estaba allí. Un muro colosal de músculo oscuro y brillante enroscada sobre sí misma. Y Sofía estaba allí viva y lesa. Estaba sentada en el suelo cubierto de hojas a no más de 3 metros de la cabeza masiva de la serpiente. La niña no lloraba. Estaba encantada. Su pequeña mano extendida no hacia la serpiente, sino hacia una gran mariposa azul morfo, que descansaba en una hoja cercana, completamente ajena al peligro monumental que respiraba a su lado. La serpiente,
En un giro que la mente de Isabel apenas podía procesar, no estaba mirando a la niña. La cabeza de la anaconda, grande como una calabaza, estaba levantada del suelo y apuntaba más allá de Sofía, hacia las sombras más densas, al otro lado del claro. Su cuerpo no estaba relajado como cuando bebía. Estaba tenso, cada músculo dibujado bajo la piel, listo para atacar. No estaba en postura de cazar a la niña, estaba en una postura defensiva. La serpiente formaba una barrera viviente entre su hija y algo más. El siseo que Isabel oyó ahora no estaba dirigido a ella, sino a la oscuridad. Isabel siguió la mirada sin párpados de la serpiente. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra del avión, tardaron un segundo en enfocar y entonces los vio. Dos ojos amarillos, brillantes, felinos, bajos cerca del suelo. Un gruñido bajo, un rumble que vibraba en el pecho, salió de las sombras. Un jaguar, una onza, había estado acechando a la presa más fácil, la niña perdida, y había invadido el territorio de la anaconda para hacerlo. La situación era un callejón sin salida de pesadilla. El jaguar, enfocado en la niña, ahora veía a Isabel y a Lucas, una amenaza más. La anaconda, enfocada en el jaguar, era una barrera impredecible. Y Sofía, el centro de todo, finalmente vio a su madre y sonrió, levantando sus bracitos para que la cargara. El jaguar dio un paso fuera de las sombras, sus músculos tensos, listo para decidir si la lucha valía la pena. Isabel supo que tenía una fracción de segundo, actuando por puro instinto, un instinto más antiguo que el miedo. Isabel no corrió hacia su hija, corrió hacia el jaguar, agarró el tubo de metal que aún llevaba atado a la cintura, lo golpeó contra un árbol y gritó. No fue un grito de miedo, fue un rugido, un desafío gutural que salió de lo más profundo de su ser. Corrió hacia el depredador golpeando el metal, gritando, haciendo el mayor ruido posible. El jaguar, sorprendido por esta nueva presa que atacaba en lugar de huir y con la amenaza inmóvil y siseante de la anaconda al otro lado, se vio superado. Gruñó, retrocedió un paso y con un último bufido de frustración dio media vuelta y desapareció en la jungla tan silenciosamente como había aparecido. El silencio que cayó fue total. Isabel corrió hacia Sofía y la arrebató del suelo, su cuerpo temblando tan violentamente que apenas podía sostenerla. La niña, asustada por los gritos de su madre, finalmente estalló en llanto. Isabel retrocedió tropezando con Lucas agarrado a su camisa. Se detuvo en el borde del claro y miró hacia atrás. La anaconda la observó. No hubo gratitud, no hubo reconocimiento. Eran dos madres de especies diferentes que habían protegido sus respectivos territorios. Anaconda lentamente desenroscó su cuerpo masivo y con una pereza que desmentía el peligro se deslizó hacia la seguridad de las sombras de vuelta a su motor. Isabel había entendido. No estaban a salvo porque la jungla fuera amable. Estaban a salvo porque la jungla estaba equilibrada y ellas ahora eran parte de ese equilibrio. El regreso al avión fue un silencio aturdido, roto solo por el llanto sofocado de Sofía, que Isabel apretaba contra su pecho. Lucas y los otros niños la seguían de cerca, sus pequeños cuerpos temblando por la adrenalina y el terror residual. Lo primero que hizo Isabel al entrar en la seguridad del fuselaje fue abrazarlos a todos. Un abrazo desesperado contando sus cabezas, asegurándose de que los 7 estaban allí ilesos. El olor a ozono de la tormenta se había disipado hacía días, pero el olor del jaguar, un almizcle penetrante y felino, parecía haberse pegado a su piel. Más tarde esa noche, mientras los niños dormían en un montón de agotamiento, Isabel le susurró a Lucas, que permanecía despierto con los ojos fijos en la oscuridad. La serpiente, ella nos ayudó, estaba protegiendo a tu hermana. Lucas no entendía cómo, pero asintió, porque la palabra de su madre era la única ley en ese nuevo mundo. El tributo cambió. Ya no era un soborno nacido. Del miedo, se convirtió en un acuerdo. La supervivencia de la anaconda era ahora tan crucial como la de ellos. Cuando Lucas, usando un lazo rudimentario que había aprendido a hacer con lianas, logró atrapar a un coatí. La presa era lamentablemente pequeña para 8 bocas humanas. Sin dudarlo, Isabel preparó la carne para sus hijos y tomó las entrañas, el hígado y el corazón. Y los colocó en la piedra lisa. Ya no lo hacía a escondidas. Salió a la luz del atardecer y dejó la ofrenda. Desde su motor, la guardiana observó y cuando Isabel se retiró,
La serpiente se deslizó perezosamente aceptando el pago. El ritual se había formalizado. El sonido del hacha de Raúl fue el primer verdadero ruido de industria humana que esos cerros habían oído en 20 años. Isabel sintió el peso perfecto de la herramienta en sus manos, el acero engrasado aún afilado. El golpear de la hoja contra la madera resonaba en el claro, un sonido de propósito. No estaba simplemente despejando la maleza, estaba reclamando el espacio. Con la ayuda de Lucas, comenzaron a cortar árboles jóvenes, no para leña, sino para construir una cerca. No era una cerca para mantener a la guardiana fuera. Era una cerca para mantener al resto de la jungla a raya. Una línea simbólica en la tierra para que los niños supieran dónde terminaba el hogar y dónde comenzaba el peligro del jaguar. La tierra junto al fuselaje era oscura y rica. Isabel usó las palas de Raúl, el metal abriendo surcos en el suelo virgen. Este acto era el más esperanzador de todos. Enterró las semillas una por una, como si estuviera enterrando a sus muertos, pero sabiendo que estos regresarían como vida, plantó el maíz, los frijoles y las calabazas en una pequeña milpa, tal como su abuela le había enseñado. Cada vez que se agachaba para plantar, sentía la presencia de la guardiana. La serpiente solía estar enroscada en el motor, una estatua viviente, una centinela silenciosa que observaba a la humana cultivar la tierra que ella había vigilado durante 2 décadas. Con el paso de las semanas, el miedo de los niños se transformó. El terror absoluto que la anaconda inspiraba fue reemplazado por un respeto asombrado. Ver a su madre moverse con calma, ver a la serpiente aceptar sus ofrendas y compartir el mismo sol, les enseñó una nueva forma de existir. Dejaron de referirse a ella como la bestia y adoptaron el nombre del diario de Raúl. Ahí está guardiana, susurraban, no con pánico, sino con el reconocimiento de una presencia familiar. Se convirtió en parte de su paisaje, tan permanente como el avión roto o el arroyo que les daba de beber. Un mediodía particularmente caluroso, mientras Isabel deshiervaba los primeros brotes verdes de su jardín, sintió el movimiento. La guardiana se deslizó fuera de la sombra del motor, no hacia el arroyo, sino hacia el huerto. Isabel se congeló, su mano aferrando el machete, pero la serpiente no avanzó. Se detuvo a unos 10 metros, donde el sol golpeaba la tierra removida y se enroscó absorbiendo el calor. Isabel la miró, luego bajó la vista y volvió a su trabajo. Durante 1 hora trabajaron lado a lado en un silencio imposible, la humana cultivando, la serpiente tomando el sol. 2 reinas en el mismo territorio compartiendo una paz que ninguna de las dos podía explicar. El tiempo se desdibujó. La jungla mide el tiempo en crecimiento y descomposición, no en días. Y entonces ocurrió el milagro. La primera calabaza, pequeña y verde, apareció entre las hojas grandes. Isabel la tocó con reverencia. Luego las primeras mazorcas de maíz, sus barbas sedosas asomándose. Lloró cuando cosechó la primera verdura. No era solo comida, era la prueba tangible de que lo habían logrado. Era la promesa de Raúl cumplida, la validación de su fe. Esa noche asaron la calabaza en las brasas. El sabor dulce y ahumado era el sabor de la victoria, un sabor que llenó sus estómagos y sus almas. Justo después de la primera cosecha, el viento cambió. Sopló de nuevo desde el este, fuerte y sostenido, y el sonido regresó. El grito del motor, el lamento agudo, volvió a llenar el claro, pero esta vez nadie se tapó los oídos. Los niños no lloraron. Isabel se detuvo con las manos cubiertas de tierra de la huerta y escuchó. Ya no era un fantasma, era una canción. Era el requiem de Raúl, el silbido que los había llamado, la voz que les había salvado la vida. Isabel miró hacia el motor y susurró una palabra que se había vuelto común en sus labios. Gracias, Raúl. El sonido ya no era una maldición, era su himno. La presencia combinada de Isabel y la guardiana había creado una anomalía en la jungla. El claro se convirtió en un territorio neutral, un santuario. Los depredadores, que normalmente se habrían sentido atraídos por los olores de 8 humanos, especialmente niños, se mantenían alejados. El olor persistente de la anaconda, la mayor depredadora del río, y el olor a humo de la fogata de Isabel, la marca de la humanidad, crearon una burbuja de seguridad. El jaguar no regresó. Los pecaríes, jabalíes salvajes, que a veces arrasaban la jungla, evitaban su huerto. El equilibrio que Isabel había sentido se había solidificado.
Una tarde, mientras el sol teñía el aluminio del avión de un color naranja brillante, Isabel se sentó en la entrada del fuselaje. Los niños jugaban en silencio cerca, sus estómagos llenos por primera vez en casi un año. La guardiana descansaba sobre su motor, una silueta oscura contra la luz del atardecer. Isabel ya no era la viuda desamparada, expulsada al polvo. Era la matriarca de un lugar imposible. Ella, sus 7 hijos, el espíritu agradecido de un piloto muerto y una anaconda gigante. Sin saberlo, habían formado una nueva familia unida no por la sangre, sino por la necesidad compartida, por el respeto mutuo y por la terca voluntad de sobrevivir. El tiempo en la jungla no se mide en días, sino en lunas y en lluvias. Llegó la estación húmeda, no como una tormenta pasajera, sino como un diluvio que duró semanas. El mundo se convirtió en agua y barro. Dentro del fuselaje, el sonido era ensordecedor, una percusión constante de millones de gotas sobre el techo de aluminio. Pero el metal, a diferencia del adobe y la paja, no cedía. El avión, la sepultura del aire, se convirtió en su arca. Mientras el mundo exterior se ahogaba, ellos permanecían secos, acurrucados alrededor de una fogata humeante que Isabel mantenía viva con una terquedad feroz. El agua del arroyo creció convirtiéndose en un río rugiente y la guardiana desapareció en las aguas profundas, cazando, prosperando en el caos que los mantenía prisioneros. Cuando las lluvias finalmente cesaron, la tierra explotó en un verde violento, un crecimiento tan rápido que casi se podía ver, y con él su huerto. El maíz se disparó hacia el sol, las calabazas se extendieron por el suelo y los frijoles treparon por cualquier cosa que pudieran encontrar. Los niños que habían sobrevivido a la estación húmeda con la quinina de Raúl, protegiéndolos de la fiebre, emergieron del avión no como los fantasmas pálidos que habían llegado, sino como criaturas de la jungla. Estaban más delgados, sí, pero sus músculos eran duros. Su piel estaba curtida por el sol y sus ojos eran agudos, capaces de detectar el movimiento de una lagartija a 20 pasos. El miedo había sido quemado de sus cuerpos, reemplazado por una resistencia silenciosa. Isabel también había cambiado. La mujer suave y asustada que había sido expulsada al polvo rojo se había ido, despojada capa por el hambre, el miedo y el trabajo. Su piel estaba marcada por cicatrices de la maleza y quemaduras de la fogata. Sus manos, antes suaves, ahora eran callosas y fuertes, capaces de manejar el hacha de Raúl con una precisión rítmica. Había perdido el peso que le sobraba, pero había ganado una presencia que llenaba el claro. Ya no era la viuda, la víctima, era la matriarca, la líder de esa tribu imposible, su autoridad tan indiscutible como la de la anaconda en su motor. La guardiana regresó con el sol, más grande, más lenta, su piel brillando con una salud oscura. Su presencia se convirtió en el latido del día. Los niños aprendieron a leer sus movimientos. Cuando la serpiente estaba enroscada en el motor, el claro era seguro para jugar. Cuando se deslizaba hacia el arroyo, era hora de estar alerta, no por ella, sino por lo que ella podría estar cazando o evitando. Ella era su barómetro de peligro, una centinela viviente cuyo desinterés la forma más pura de protección. El jaguar nunca regresó. Su olor había sido borrado por el de una soberana más antigua y poderosa. Una tarde, mientras la luz se volvía dorada y espesa, Isabel estaba sentada en la entrada del fuselaje, moliendo el primer maíz seco en una piedra. Vio a sus hijos. No estaban acurrucados con miedo. Lucas, ahora un joven de 13 años con la mirada de un hombre, estaba enseñando a su hermano menor a revisar una trampa. Sofía, la que casi fue tomada por el jaguar, ahora se movía por el borde de la jungla con una confianza tranquila, recogiendo hierbas. La más pequeña corría riendo a carcajadas, persiguiendo mariposas. Era un sonido que Isabel pensó que nunca volvería a oír, la risa pura sin el borde del miedo. Y en su motor la guardiana dormía, un bulto oscuro de poder en reposo. El diario de Raúl se convirtió en su libro escolar. Por las noches, a la luz de una lámpara de grasa, Isabel leía las palabras del piloto a sus hijos. Al principio leían sobre su miedo y su soledad, y los niños entendían por qué ellos también habían sentido eso. Luego leían sobre su encuentro con la joven serpiente, sobre su acto de bondad en medio de la desesperación. Lucas, que estaba aprendiendo a leer con esas mismas páginas, trazó con el dedo las palabras mi única compañera.
Miró a la oscuridad fuera del avión, donde sabían que la guardiana descansaba y dijo en voz baja, «Es nuestra compañera también, mamá». La vida encontró su ritmo, un ritmo marcado por la siembra y la cosecha, por la estación seca y la húmeda, por el movimiento del sol en el aluminio. El mundo exterior, el mundo de los hombres, el cuñado Krull, el pueblo que los había observado con lástima o desdén, se convirtió en un sueño, un mal sueño, desvanecido y sin poder. Isabel se dio cuenta de que se sentía más segura allí entre un avión roto y una serpiente gigante que lo que jamás se sintió en la choza alquilada de su cuñado. Allí la amenaza era humana, impredecible y cruel. Aquí las reglas eran claras. La jungla era honesta en sus peligros. Una mañana, Sofía, que tenía un ojo especial para esas cosas, la llamó en voz baja. «Mamá, mira». La guardiana se estaba mudando de piel. No era un evento rápido, sino un proceso largo y laborioso. Durante 2 días la vieron frotarse contra el metal del motor, su cuerpo contorsionándose para liberarse de la piel vieja y apretada. Era un acto de vulnerabilidad increíble. La serpiente estaba casi ciega, su nueva piel suave y sensible, pero eligió hacerlo allí en su nido a la vista de la familia humana. Era la máxima señal de confianza, una declaración de que ese lugar, su refugio compartido, era el único lugar donde se sentía lo suficientemente segura como para renacer. Cuando la piel vieja quedó atrás, un tubo perfecto y translúcido de su pasado, la nueva guardiana emergió. Sus colores eran deslumbrantes, los patrones oscuros casi negros, el fondo un verde oliva brillante. Parecía más grande, más poderosa, renovada. Se quedó quieta al sol, una joya viviente sobre el metal oxidado. Isabel y los niños la observaron en silencio desde la distancia, sin atreverse a perturbar el momento. Habían sido testigos no de un acto animal, sino de una resurrección. Y en el silencio de esa mañana, Isabel supo que ellos también habían mudado de piel, dejando atrás sus vidas rotas para emerger como algo nuevo, fuerte e inseparable. La guardiana desapareció. No fue un deslizamiento perezoso hacia el arroyo, simplemente una mañana no estaba. El motor estaba vacío. La piedra del tributo quedó intacta. Pasó un día, pasaron 3, una semana. El silencio en el claro se volvió pesado, inquietante. La ausencia de la serpiente era más ruidosa que cualquier grito del motor. Isabel sintió un pánico frío. La habían ahuyentado. Había regresado el jaguar, se había ido para morir. Los niños dejaron de jugar lejos del avión, sintiendo instintivamente que el equilibrio se había roto. La centinela se había ido y de repente la jungla volvió a parecer vasta y llena de dientes. La ausencia de la guardiana se extendió por 10 días. 10 días en los que el claro se sintió desnudo, expuesto. Isabel se encontró mirando el motor vacío con una sensación de pérdida, una ansiedad que no había sentido desde que encontró el diario. Sus hijos se mantuvieron cerca del fuselaje, sus juegos silenciados, sus oídos atentos a la jungla, que ahora parecía demasiado ruidosa, llena de los peligros que la presencia de la anaconda había mantenido a raya. El equilibrio se había roto. Sin su centinela silenciosa, Isabel se dio cuenta de cuánto había llegado a depender de la bestia, no solo como protectora, sino como el ancla que fijaba su nuevo mundo. Sin ella volvían a ser solo una viuda y 7 niños solos contra el mundo. En la 11ª mañana, Lucas, que estaba de guardia en el ala rota del avión, soltó un siseo bajo la señal de silencio que habían desarrollado. Isabel salió del fuselaje con el machete en la mano esperando ver al jaguar, esperando lo peor. Pero no era el jaguar, era ella. La guardiana regresaba, pero no se movía con la pereza de siempre. Se movía con un propósito lento y pesado, su cuerpo más masivo que nunca, casi hinchado. No se dirigió al arroyo ni al claro. Fue directamente a su nido en el motor derecho, un lugar que no había abandonado por tanto tiempo. Se enroscó con un cansancio visible, su enorme cabeza descansando sobre el metal. Isabel observó durante horas sin atreverse a acercarse. Algo era diferente. La serpiente no estaba simplemente descansando, estaba trabajando. Su cuerpo se contraía en ondulaciones lentas y rítmicas. Isabel, que había dado a luz a 7 hijos, reconoció el trabajo de parto. Se quedó allí hipnotizada mientras el sol se ponía, dándose cuenta de que estaba asistiendo a un nacimiento imposible. Y al caer la noche,
vio el primer movimiento bajo el cuerpo de la madre. No eran huevos, las anacondas paren crías vivas. Eran pequeñas serpientes, docenas de ellas, delgadas como cuerdas, que emergían al mundo y se acurrucaban instintivamente bajo la protección del cuerpo de su madre y el metal del motor. La guardiana no se había ido para morir, se había ido para traer vida y había traído a sus crías de vuelta al único lugar que consideraba seguro, el único nido que había conocido, el motor que Raúl le había confiado, el lugar que la familia de Isabel ahora compartía. No había buscado un pantano escondido, había traído a su nueva familia a casa. Isabel sintió una oleada de asombro tan profunda que la hizo llorar. El piloto, con su acto de bondad, no solo había salvado a una serpiente solitaria, había fundado una dinastía, y esa dinastía ahora estaba inexorablemente ligada a la suya. Los días siguientes fueron un milagro silencioso. La guardiana permanecía en su nido, un monte de poder maternal, mientras sus crías exploraban el motor, sus pequeños cuerpos deslizándose por la garganta que grita. Cuando el viento del este sopló de nuevo, los lamentos fantasmales regresaron, pero ahora eran el telón de fondo del nacimiento, la canción de cuna de la nueva generación. Los hijos de Isabel observaban desde la distancia fascinados, mientras el motor, que había sido una tumba, luego un oráculo y luego un refugio, se convertía en una guardería. El claro se convirtió en un santuario como ningún otro en el mundo. Dos familias, tan diferentes como el metal y la carne, criaban a sus hijos lado a lado. Los niños humanos aprendieron a dar un amplio margen al motor, respetando el espacio de la nueva madre. La guardiana, a su vez, parecía tolerar el ruido creciente de los niños de Isabel, entendiendo quizás que sus juegos ruidosos no eran una amenaza, sino el sonido de la vida, igual que el de sus propias crías. El equilibrio no solo se había restablecido, se había fortalecido, se había vuelto más complejo y más profundo. El tiempo pasó, las estaciones giraron, los niños de Isabel crecieron fuertes, sus cuerpos delgados se volvieron resistentes, sus mentes agudas ya no eran víctimas. Eran los niños del avión, hijos de la jungla, criados con las lecciones de un diario de piloto y protegidos por una anaconda. Aprendieron a cazar, a cosechar, a leer los signos de la jungla, no con miedo, sino con el conocimiento de que eran parte de ella. Las pequeñas serpientes también crecieron, dispersándose eventualmente por el arroyo, llevando la sangre de la guardiana río abajo, pero siempre regresando al territorio que su madre había reclamado. Una tarde años después, Isabel, ahora una mujer con la serenidad grabada en su rostro, miró el claro. Lucas, ya un hombre joven, reparaba la cerca con el hacha de Raúl. Sofía cantaba mientras molía maíz. Los gritos del motor sonaban suavemente con la brisa, una melodía familiar. La guardiana vieja ahora, su piel, una obra maestra de cicatrices y tiempo, descansaba en su lugar de siempre. Isabel se dio cuenta de que su cuñado le había hecho un favor. Al expulsarlos al polvo, sin saberlo, los había empujado no al exilio, sino a su verdadera herencia. Ella, la viuda desamparada, había encontrado su hogar no en la piedad de los hombres, sino en el corazón del miedo mismo. El avión abandonado no era una tumba, era una cuna, un arca de metal que la había salvado del diluvio de la crueldad humana. La anaconda gigante, la bestia que todos temían, no era un monstruo, era una madre, era una centinela. Había sido la vecina silenciosa que al proteger la memoria de un solo hombre bueno, había salvado a toda su familia. Isabel y sus hijos no solo encontraron un refugio en el avión abandonado, encontraron una herencia inusual, un legado de coraje, respeto y coexistencia. Y la anaconda gigante, la que todos temían, siguió siendo la protectora de su hogar, un símbolo viviente de que incluso en el corazón del miedo más profundo, en el lugar que todos evitan, a veces, solo a veces, se esconde la salvación que tanto buscamos. ¿Y tú alguna vez te has sentido tan desesperado que has tenido que enfrentar un miedo que nadie más entendía? Me gustaría saber qué historias de coraje inesperado has presenciado. Cuéntamelo aquí en los comentarios.